¿Te has preguntado qué significado tienen los milagros de Jesús y cómo sus enseñanzas pueden transformar vidas? En este video, realizaremos un recorrido fascinante por algunos de los eventos más impactantes narrados en los Evangelios, desde la conversión del agua en vino en Caná, la alimentación milagrosa de miles, hasta el conmovedor momento en que Jesús trajo a Lázaro de vuelta a la vida. También exploraremos las parábolas y lecciones llenas de sabiduría que nos dejó, recordándonos su amor, compasión y autoridad divina. Las palabras de Jesús son impactantes y poderosas. Este viaje espiritual transformará tu vida. Jesús realizó muchos milagros durante su ministerio en la tierra, y los evangelios nos narran algunos de ellos. Estos milagros tenían como propósito glorificar a Dios y mostrar que Jesús era el Hijo de Dios. Jesús tocó la vida de muchas personas con la manifestación de su poder y sus obras milagrosas, demostrando el gran amor y compasión de Dios hacia la humanidad. El primer milagro, conversión del agua en vino. El primer milagro de Jesús ocurrió en Caná de Galilea. Él, su madre y sus discípulos habían sido invitados a una boda. De repente, se acabó el vino, lo cual presentaba una situación incómoda y vergonzosa para los novios. María le dijo a Jesús: «No tienen vino». Jesús respondió: «Madre, ese no es asunto nuestro, aún no ha llegado mi hora». Sin embargo, María les dijo a los sirvientes: «Hagan todo lo que Él les diga». Allí había 6 tinajas de agua para las ceremonias religiosas judías, cada una con capacidad para unos 100 litros. Jesús les dijo a los sirvientes que llenaran las tinajas de agua. Luego, les indicó que sacaran un poco y lo llevaran al encargado de la fiesta. El encargado probó el agua que había sido convertida en vino, y se sorprendió, pues no sabía de dónde había salido ese vino, aunque los sirvientes sí lo sabían. El encargado de la fiesta llamó al novio y le dijo: «Siempre se sirve primero el mejor vino y luego, cuando ya los invitados han bebido bastante, se sirve el vino corriente. Tú, en cambio, has dejado el mejor vino para el final». Jesús realizó este primer milagro en Caná de Galilea, mostrando su gran poder y haciendo que sus discípulos creyeran en él. La multiplicación de los panes y los peces. Jesús acababa de recibir la noticia de la muerte de Juan el Bautista, y se había retirado en una barca para estar tranquilo. Sin embargo, las multitudes lo siguieron. Cuando Jesús desembarcó y vio a tanta gente, tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Al atardecer, sus discípulos le sugirieron que la gente se fuera a sus casas para comer. Jesús les respondió: «Denles ustedes mismos de comer». Los discípulos le dijeron que solo tenían 5 panes y 2 peces. Jesús les dijo: «Tráiganmelo aquí». Tomó los 5 panes y los 2 peces, miró al cielo, los bendijo y los partió. Luego, los dio a los discípulos para que los repartieran. Todos comieron hasta quedar satisfechos, y los discípulos recogieron 12 canastas llenas de sobras. Los que comieron fueron unos 5.000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Caminar sobre el agua después de alimentar a más de 5.000 personas. Jesús se quedó despidiendo a la multitud y envió a sus discípulos en una barca hasta la otra orilla. Jesús oró hasta la madrugada, y luego decidió reunirse con sus discípulos en la barca. La barca ya estaba bastante lejos, pero Jesús fue andando sobre el agua hasta alcanzarla. Cuando los discípulos lo vieron, se asustaron y gritaron: «¡Es un fantasma!». Jesús les dijo: «Cálmense, soy yo, no tengan miedo». Pedro le dijo: «Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre el agua». Jesús le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y caminó hacia Jesús, pero el viento se hizo más fuerte y Pedro sintió temor, comenzando a hundirse. Entonces gritó: «Señor, sálvame». Jesús le tendió la mano y lo reprendió: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Cuando subieron a la barca, se calmó el viento y los que estaban en la barca lo adoraron, diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Sanación del hombre paralítico. Jesús estaba enseñando en una casa donde estaban sentados algunos fariseos y maestros de la ley. Llegaron unas personas con un hombre paralítico en una camilla y querían ponerlo delante de Jesús, pero no podían entrar debido a la mucha gente. Subieron al techo, abrieron un agujero y bajaron al paralítico, hasta ponerlo delante de Jesús. Cuando Jesús vio la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico:
Amigo, te perdono tus pecados. Los maestros de la ley y los fariseos pensaron, este se cree que es. ¿Qué barbaridades dice? Solo Dios puede perdonar pecados. Jesús se dio cuenta de lo que estaban pensando y les preguntó, ¿por qué piensan así? ¿Qué es más fácil, perdonar a este enfermo o sanarlo? Voy a demostrarles que yo, el Hijo del Hombre, tengo autoridad aquí en la tierra para perdonar pecados. Entonces le dijo al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. En ese mismo instante, el hombre se levantó, tomó la camilla y se fue a su casa, alabando a Dios. Resurrección de Lázaro. Marta, María y Lázaro eran amigos muy queridos de Jesús. Cuando Lázaro enfermó gravemente, sus hermanas mandaron a avisar a Jesús. Jesús recibió el mensaje y dijo, esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Jesús se quedó 2 días más donde estaba antes de ir a Betania a ver a Lázaro. Los discípulos no querían ir, temiendo que les hicieran daño, pero Jesús insistió. Cuando llegaron, se encontraron con que Lázaro llevaba 4 días en el sepulcro. Marta le dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas. Jesús le respondió, tu hermano resucitará. Marta dijo, sé que resucitará en la resurrección en el día final. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, vivirá aunque muera, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Marta respondió que sí. María salió a encontrarse con Jesús y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús quedó muy conmovido y le preguntó a los que estaban con él, ¿dónde han puesto a Lázaro? Lloró y luego les dijo, quiten la piedra. Jesús alzó la vista y dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Ya sabía yo que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente para que crean que tú me enviaste. Entonces gritó, Lázaro, sal fuera. El muerto salió con vendas en las manos y en los pies, y el rostro cubierto con un sudario. Jesús les dijo, quítenle las vendas y dejen que se vaya. Enseñanzas y parábolas de Jesús. El sembrador. Jesús contó la parábola del sembrador. Un sembrador salió a sembrar su semilla. Mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue pisoteada y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la roca, y cuando creció, se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre los espinos y los espinos crecieron al mismo tiempo y la ahogaron. Otra parte cayó en buena tierra, y cuando creció llevó fruto a 100 por 1. Los discípulos le preguntaron el significado de la parábola, y Jesús les explicó que el terreno representa el corazón del ser humano. La semilla que cae en buena tierra representa a los que escuchan la palabra y la guardan con un corazón noble y bueno, llevando fruto con paciencia. El buen samaritano. Jesús contó la parábola del buen samaritano. Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores. Después de despojarlo y golpearlo, se fueron dejándolo medio muerto. Casualmente bajaba por aquel camino un sacerdote, y al verlo dio un rodeo. De igual modo, un levita que pasaba por aquel sitio lo vio y dio un rodeo. Pero un samaritano que iba de camino llegó junto a él, y al verlo tuvo compasión. Vendó sus heridas, echando en ellas aceite y vino, y montándolo sobre su propia cabalgadura lo llevó a una posada y cuidó de él. Al día siguiente, sacó 2 denarios, y se los dio al posadero, diciendo, cuida de él, y si gastas algo más te lo pagaré cuando vuelva. Jesús preguntó, ¿cuál de estos 3 te parece que fue prójimo del que cayó en manos de los salteadores? El doctor dijo, el que practicó la misericordia con él. Jesús le respondió, vete y haz tú lo mismo. La oveja perdida. Jesús contó a sus discípulos, si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, ¿no deja las otras 99 y va por los montes a buscar la que se ha perdido? Si llega a encontrarla, de cierto les digo que se regocijará más por aquella que por las 99 que no se perdieron. Del mismo modo, el Padre que está en los cielos no quiere que se pierda ninguno de estos pequeños. El perdón. Jesús enseñó sobre el perdón. Si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes la suya.
Pedro le preguntó: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? Jesús le respondió: No te digo que hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. La parábola del hijo pródigo. Jesús contó la parábola del hijo pródigo. Un hombre tenía 2 hijos. El menor le dijo a su padre: Papá, dame lo que me toca de la herencia. El padre repartió sus bienes entre los 2. Poco después, el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano, donde vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región, y él comenzó a pasar necesidad. Consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero nadie le daba nada. Por fin recapacitó y se dijo: ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra, y yo aquí me muero de hambre? Tengo que volver a mi padre y decirle: Papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Aún estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo: Papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos: Pronto traigan la mejor ropa para vestirlo. Pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer fiesta. La crucifixión y la resurrección. Jesús fue traicionado por uno de sus discípulos, Judas, y entregado a los principales sacerdotes. Luego de ser interrogado y acusado de blasfemia, fue sentenciado a muerte. Al amanecer, lo llevaron ante Pilato, el gobernador romano, quien no encontró motivo para sentenciarlo a muerte, pero cedió ante la presión del pueblo y los sacerdotes. Jesús fue azotado y crucificado en el lugar llamado Gólgota. Durante las 6 horas que Jesús estuvo en la cruz, sufrió intenso dolor, deshidratación, burlas y maldiciones. A las 3 de la tarde Jesús gritó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Luego, exclamó: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y murió. En ese momento, el velo del templo se rasgó en 2, y hubo un gran terremoto que abrió los sepulcros. Muchos santos resucitaron y se aparecieron en la ciudad. El centurión que supervisó la crucifixión de Jesús alabó a Dios, diciendo: Verdaderamente este hombre era justo. Las personas que habían presenciado la crucifixión quedaron impactadas por el amor redentor de Dios. Pero Jesús no se quedó muerto. Resucitó, demostrando su victoria sobre la muerte. Gracias a la resurrección de Jesús, los que creen en Él también gozarán de la vida eterna con Él.